Amados, Dios me los bendiga. Bienvenidos al canal Vida para Ti y como siempre ya usted sabe, confiando en que se encuentren bien, y para mí que se encuentren bien es que permanezcan en el camino de la fe. Pues porque siempre tenemos situaciones, tenemos batallas, en fin, que la carrera de la vida. Y en medio de estas noticias que nos rodean, difícil es pasarlas por alto, ¿verdad? Y mientras oraba decía, Señor, no, definitivamente, Padre, hoy más que nunca, afianzarnos en la fe, nuestra confianza en Ti y fortalecer nuestra vida de oración. Porque nadie está libre de ser alcanzado por la maldad que nos rodea en medio de estos tiempos. Sí. Es triste, pero es una realidad. No la podemos ignorar. Lo mejor es poderla enfrentar con la palabra que hoy compartimos, con valor, con fe, con esperanza. Hoy en la clase de metanoia iniciamos un nuevo tema que lo creo pertinente. Me han hecho preguntas acerca de la oración, ¿verdad? De la rutina, de cuándo orar, todo ese tipo de preguntas. Entonces vamos a detenernos para hablar un poco sobre la oración y ver cómo se le puede ayudar. Y si tienen alguna otra duda acerca de la oración, nos la pueden hacer llegar. Y así entonces vamos a ir, yo voy a ir entonces desarrollando cada tema. Porque acuérdese que la intención es poderle ayudar en cualquier área en su vida que usted identifique, ¿verdad? Que no la puede superar, no sabe cómo manejarla. Con toda confianza, pues, nos hace llegar la inquietud y con mucho gusto le asistimos, ya sea en algún consejo individual o a través de la enseñanza, que es como yo casi siempre también lo manejo. Desarrollo un tema que pueda suplir la información y dirección en medio de su situación. Y luego que aclaremos entonces todo el tema de la oración y demás, como vayamos, seguimos retomando Juan 15 y el libro de la vid. Bueno, ¿y por qué es tan importante la oración? Vamos a ir descubriendo cada día más la necesidad de ella, porque definitivamente es la que nos va a sostener y mucho más en medio de estos tiempos. Yo escuchaba tantas razones que se daban, ¿verdad?, para el evento ocurrido en cuanto a esta joven, ¿verdad?, tristemente de 16 años, que fue apuñaleada por otra joven. Y es un escenario tan crítico. Honestamente, ustedes me conocen que siempre estoy al tanto de todas las noticias y trato de saber dentro del contexto en que nos movemos, político, social, religioso, bueno. Pero esta en particular provocó en mí un impacto muy fuerte, déjenme decirle. Mire que todos los días escuchamos en nuestra isla incidentes violentos, tristemente perpetrados por niños prácticamente, 14, 15, 16 años. Delitos que se consideran graves si se fueran a juzgar como adultos. Lo que nos dice la gravedad del asunto que tenemos a nivel intrafamiliar, social. O sea, no nos podemos hacer de la vista larga. No lo podemos ignorar. Y no me podía quitar yo de la mente. Fue tan violento para mí que yo decía, Señor, esto está fuerte. Porque la violencia nada más que cometieron contra la joven, y quién lo comete, otra menor y otras que estaban. Pero a eso se le añade este evento tan trágico de la madre presencial
el asesinato de su hija, o sea, agarrándola, impidiéndola que la ayudara. Olvídese usted, hermano, amigo, a la hora que andaban o qué sé yo, esto no viene al caso. Estamos en un tiempo que lo mismo sucede en la mañana que en la tarde que en la noche. Que aquí, que allá, que... Mire, yo leía esta mañana otra noticia de otra joven de 15 años en Brasil, acabando de salir del culto de su iglesia. Y una bala la alcanzó. Ella no estaba amanecida. Ella no estaba jangueando por ahí. Salía del culto. Seamos objetivos. No seamos ligeros a la hora de juzgar. Y claro que Dios nos da entendimiento y nos da sabiduría para saber cuidarnos en medio de estos tiempos, que es a lo que yo me refiero. Estamos en tiempos proféticos. Jesús lo dijo, que los últimos tiempos y estos últimos tiempos seguirán, porque hace rato que estos últimos tiempos están y seguirán. La maldad irá aumentando, lo dice la palabra, y que serán los días como los de Sodoma y Gomorra, que eran un ambiente de ¿qué? De inmoralidad sexual, de inmoralidad no tan solo sexual, sino de inmoralidad en todos los sentidos, porque no solamente es en la parte sexual, pérdida de valores. Había una violencia impresionante. Vaya al libro de Génesis y lea con la violencia que trataron a Lot estos habitantes, y dice que eran jóvenes y viejos. Jóvenes y viejos. Así lo dice en la escritura. Y discúlpenme que sé que es la clase de metanoia, pero tengo que entrar en este tema. No lo puedo ignorar, no puedo hacerme de la vista larga, porque va muy a tono para que podamos comprender, amado y amigo que me escucha, la necesidad que tenemos hoy más que nunca de la oración. Y que esta introducción nos ayude a concientizarnos de la necesidad y la importancia de fortalecer nuestra vida espiritual para poder enfrentar los tiempos que vivimos. Porque no porque yo estoy bajo el abrigo del Omnipotente, significa que a mí no me pasará nada. Y amén, que no hay cosa mejor que estar bajo el abrigo y el cuidado de Dios. Eso es así. Y lo dice la palabra. Los padres que tienen a Dios de su lado tienen un buen protector para sus hijos. Así lo dice el libro de Proverbios. Y amén por eso, y hay que seguirlo creyendo. Pero seamos maduros y objetivos cuando hablamos de estos temas. Nadie está exento. Estamos en un mundo caído donde lamentablemente la maldad nos rodea, y precisamente por decisiones muchas veces equivocadas, por caminos desviados, esa maldad también sigue acrecentándose, de tal manera que la condición hoy de muchos está en una condición como no pensábamos. Y esto me lleva a mí a recordar hace años, como yo he compartido varias veces en el canal, aquella palabra que Dios me dio a mí, creo que fue en el 2009 entrando 2010, en aquel día de oración que yo no entendí, porque hay cosas que en oración uno las recibe y no las entiende en el momento, pero las guarda en el corazón, donde me decía claramente, y tengo la libreta con el dibujo del mapa de Puerto Rico, yo se los dije hace tiempo, hace años, de eso ya van casi 15 años, amado, porque es que Dios habla y muchas veces creemos que no va a acontecer, y pasan los años y nos olvidamos. Pero en estos días me acordaba, ante tanta noticia triste, ante tanta situación que uno jamás esperó ver en nuestra isla,
cómo va decayendo en todos los ámbitos. Pareciera que aquí nada funciona. Y entonces me acordaba de eso. Viene tiempo. ¿Qué? Tiempo. Viene tinieblas sobre nuestra isla. Y Dios me daba entendimiento en aquella oración. Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Todavía hoy sigo escuchando en los programas de analistas de aquí, de allá, expertos tratando de entender qué es lo que nos pasa y qué es lo que nos ha traído hasta aquí. Claro, hay muchas variables, hay muchas situaciones a considerar, pero escúcheme bien, desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista del cristianismo, hay una sola explicación de base, que de ella añadamos todo lo demás que los expertos quieran decir. Que si la pobreza, que si no hay educación, que si no hay esto, que si no hay lo otro. Pero la palabra es clara. Si Jehová no edifica, en vano es lo que nosotros hagamos. Y esto aplica en cualquier ámbito de nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, nuestra vida social, en nuestra vida como nación. Si Dios no está en la fórmula, en vano trabajan. O sea, en otras palabras, nos vamos a acabar. Agotaremos todos los recursos habidos y por haber, creyendo que esto es y que esto no es. Y ahí empiezan proyectos y esto no es. Y hacen inversiones, tampoco es esto. Nada parece que funciona. Y Dios lo permite. ¿Para qué? Hasta que entendamos que hay que mirar hacia arriba y recordar que sin Dios no podremos. Hermano. Y todavía ese proceso no ha llegado. Todavía siguen los expertos tratando de dar razones. Y ahí, Señor, esperando a ver cuándo reaccionaremos. Es triste, pero es la gran verdad. Entonces, en medio de toda esta situación, siempre habrán situaciones, claro que sí. Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Ahí es que está. En el mundo tendremos aflicción, pero confíen que yo vencí. Y si yo vencí, ustedes podrán vencer. En otras palabras, no nos libraremos de las aflicciones de este mundo. No nos libraremos de los sufrimientos que nos acompañan. En Cristo encontraremos y recibiremos las fuerzas para poder seguir adelante sin desmayar. Ahí es que está. Ahí es que está. En el mundo habrá aflicción. Por causa, pues, de la maldad que nos rodea. Hasta que venga Jesús y gobierne con justo juicio. Y ahí usted añádale todo lo demás. Todo lo demás. Todo. Pero hay una gran verdad. Estamos expuestos a un mundo que está lleno de maldad. Y esa maldad, olvídese, se ramifica de muchas maneras. Entonces, aquí el punto está. ¿Qué voy a hacer yo en medio de este mundo que lamentablemente está siendo arropado por la maldad? Pues meterme bajo las alas del Omnipotente, que me guíe, que me dé fuerzas, que me proteja y que me ayude a resistir hasta el fin. Y que me dé la fuerza para yo poder enfrentar lo que tenga que enfrentar. Porque no puedo, como yo estoy en el Señor, nada me va a pasar. No seamos ignorantes, espiritualmente hablando, porque eso no es bíblico. ¿Me entiende? Lo que sí yo sé, que no importa lo que pueda acontecer en mi vida, cuando yo tengo a Jesús de mi lado, yo tengo la fuerza para enfrentar cualquier situación. No desmayo, no desespero, no caigo en una condición peor. Amén. Y obviamente, al nosotros como nación tornarnos a Dios, pues obviamente nuestra calidad de vida sería mucho mejor. Y eso desde el plano personal,
familiar. Y es bien triste, porque anoche yo estaba, fíjese que yo decía, Dios mío, yo tenía esa escena en la mente. Y mire que yo no soy de darle mucha cosa a lo que escucho. Y gracias a Dios por esa gracia que Dios ha puesto en mí, porque imagínese uno todo lo que escucha diariamente en las personas. Pues uno, imagínese, no podría. Pero precisamente esa escena estaba violenta para mí, fuerte. Porque uno es madre. ¿Me entiende? Y uno verse en esa impotencia de poder uno defender a su hijo, eso está violento, hermano. O sea, mire que yo he escuchado cosas, porque las he escuchado y las hemos visto diariamente. Pero es que se estremece, es que si usted no se estremece, yo no sé de qué usted está hecho. Yo decía, Dios mío, esto está fuerte. ¿A dónde vamos a llegar como nación, como país? Es que no nos podemos quedar indiferentes. Que Dios tenga misericordia de esa madre, porque está fuerte. Solo Dios la podrá ayudar a hacer olvidar ese evento y superarlo. Está fuerte. Y trágico también quien lo ocasiona a otra menor. O sea, esto es una tragedia por donde quiera que se vea. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer en medio de esta tragedia? Porque usted dirá, eso no es no, ¿cómo que no es conmigo? Es con todos. Y en medio de estos procesos que estamos, de las clases y demás, parte de seguir creciendo en la gracia del Señor es poder movernos a misericordia y no vivir en la indiferencia. Y entonces hacer de la oración cada día nuestro soporte y nuestra herramienta de ataque contra este mal, para poder traer esperanza, consuelo, dirección y justicia de parte de Dios. Vemos en las Escrituras, por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, primero a Abraham, que le dice a Abraham, ya en Génesis 18, 20-21 le dice, ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma y Gomorra. Ya es mucho lo que han pecado. Iré allá y veré si es verdad lo que me han contado. O sea, fíjense qué importante es la oración. Ya son muchas las quejas. ¿Qué era eso? Son muchas las oraciones que se elevaban ante su presencia, pidiendo justicia, misericordia, compasión, que hiciera algo ante la situación que había. Algunos dicen que eran oraciones que presentaban los mismos ángeles y otras los mismos que vivían en aquella ciudad, temerosos de Dios, clamando al Señor por justicia, porque hiciera algo en medio de la inmoralidad sexual que se vivía allí, en medio de la violencia a tal punto, imagínense, que prácticamente vivían encerrados. ¿Y qué es lo que escuchamos hoy? Yo no me atrevo a salir. Personas que yo las escucho en las noticias, no, ya yo a las 6 estoy encejadito, porque esto está peligroso. Nos está alcanzando la maldad. Esto está alcanzando la salud mental de muchos. La inseguridad, la ansiedad, la depresión, la angustia. Viene la desesperanza para muchos. En fin, que no estamos muy lejos de la situación en la que se encontraba aquella ciudad. Y qué triste, hermano, porque dice que Sodoma era una ciudad con una tierra fértil, era hermosa, era un paraíso.
Y como era tan atractiva, se siguió corrompiendo. Tenía agua, no tenía problemas con esa situación. Y toda esa abundancia y toda esa bendición se tornó en una maldición porque se siguió corrompiendo. O sea que esto no fue de la noche a la mañana. Llegó a esa condición poco a poco. Y así nosotros vemos también que nosotros nos hemos ido corrompiendo, degenerando. Y los que llevamos mucho más tiempo, que los que llevamos más tiempo, más años, podemos ver la diferencia 20 años atrás, 40 años atrás. Tal vez los jóvenes no se den cuenta, pero aquellos que tuvimos la oportunidad podemos comparar y ver la condición en la que estamos hoy, en todos los ámbitos. Líderes políticos jamás de la misma calidad de los que estuvieron en otros tiempos. Es la verdad. Pareciera que las agencias ninguna funciona, todo es un caos. Fíjese que yo misma decía, es que esto está, le decía, Señor, esto está brutal, pero ¿qué es esto? ¿A dónde hemos llegado? ¿Cómo va a ser que el departamento de vivienda en este país, en una enajenación total de cuántos apartamentos de residenciales habían sido tomados para hacer cosas ilícitas? Y ahora es que están haciendo un conteo y van por 33 apartamentos. No saben ni dónde están parados, ni cuánto tienen, ni qué tienen. En una incapacidad total. Y el Señor, esto parece que aquí nada funciona. Y es parte de la condición en la que hemos caído por causa de la corrupción. Porque la corrupción alcanza, imagínense. Y yo decía, ¿qué es esto, Padre? Que no sean capaces ni de saber cuántos apartamentos tienen y de fiscalizar y saber quién vive en cada apartamento. Yo creo que un ciudadano de a pie lo ponen y yo creo que administra mejor. Yo decía, mire, Señor, yo pongo a la flaca, los que conocen la flaca, ¿verdad? Ahí, la Dios me la bendiga mucho. Que eso, hermano, eso es una cosa de otro mundo. Yo la pongo ahí y en menos nada me dice cuántos apartamentos hay. ¿Cuántos están? Bueno, una cosa tremenda. Yo, Señor, Dios mío, Padre de la gloria, ¿qué es esto? Y qué incapacidad. Qué incapacidad. Y ponen incapaces y hay que ponerle uno al lado que sea capaz y también hay que pagarle. Esa es la condición en la que estamos. Por la misma corrupción que hay. Por el amiguismo y por el favoritismo y la cosa y nada en favor de este país. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios lo permite hasta que entendamos en la condición que hemos caído por causa de haberle dado la espalda a Dios. Y no es que nos tornemos a Dios y todo va a ser una maravilla, no seamos ignorantes porque vendrán aflicciones y vendrán batallas, pero no es lo mismo enfrentarlas con Dios que sin Dios. Ese es el punto. Por eso le decía en la introducción, mire esta madre que perdió esa hija en un escenario muy diferente al que la perdió esta madre que salió de una iglesia. Aquí hay una realidad, a cualquiera le puede pasar. La diferencia es, ¿sabe qué? Con la fortaleza que yo cuente para enfrentar las situaciones que la vida misma me va a traer. Porque el sufrimiento, el padecimiento es parte de la vida diaria de cualquier ser humano. La maldad nos va a acompañar, lo dijo Jesús, en el mundo van a tener aflicciones, ubiquémonos. Y si nosotros nos podemos ubicar y entender eso, no para desanimarnos ni para afligirnos, sino para prepararnos y estar listos, como dice la palabra, que cuando llegue el día malo estemos con fuerzas para poderlo resistir y enfrentarlo en el poder de Dios. Nadie está exento, mis amados. Nadie.
Claro, Dios nos da sabiduría. Y la Biblia dice, huye del mal, huye. O sea, yo no me voy a exponer a ambientes que yo sé que el nivel de peligro es mayor. Usemos la razón, claro que sí. Pero eso no significa que yo me voy a librar. ¿Cuántas personas? Es más, dentro de los mismos templos estamos viendo en Estados Unidos también, estaba yo leyendo los otros días, que llega el maleante y dentro de la iglesia ha asesinado y ha disparado, una cosa terrible, y estaban que en el templo. Como dicen por aquí, aquí no se libra nadie. Aquí lo importante es que nosotros espiritualmente estemos fortalecidos y sobre todas las cosas, mis amados, podamos estar claros en que si hoy me toca partir, yo esté en paz con Dios. ¿Tú estás listo si te toca hoy partir? Hermano, porque no sabemos. No sabemos. En medio de los tiempos a cualquiera le puede llegar un mal día, el día malo, como dice aquí la palabra. Y tenemos que prepararnos espiritualmente y tener la fuerza para poderlo superar en el poder de Dios. Hablamos, por ejemplo, ¿se acuerdan del hermano Gille? Un hombre de Dios entregado a Dios, a las demás vidas. Ese hombre lo que hacía era orar por los perdidos. ¿Y cómo terminó una de sus hijas? Tristemente. Es fuerte. Es fuerte. Nadie está exento. ¿Y cómo él pudo superar eso? Él bien lo dice, se tuvo que meter en ayuno y oración, separarse y buscar la fuerza y la paz en Dios. Y la gracia que es de Dios sobrenatural lo ayudó a perdonar aún al asesino de su hija, su yerno. Y fue a la cárcel y lo pudo perdonar. Eso solamente se puede lograr en el poder de Dios. Y él seguir sirviéndole al Señor y superar ese dolor. Ay, hermano, eso no es cualquier cosa. O sea, así que lo que tenemos es que entender en la realidad en que vivimos. Y como dice la Escritura, el avisado ve el mal y se esconde. ¿Dónde es que nos vamos a esconder? Bajo las alas del Omnipotente. ¿Para qué? Para que siempre podamos tener la fuerza para enfrentar todo aquello que llegue a nuestras vidas. Sí, amado, por eso entiendo hoy más que nunca la necesidad del tema de la oración. De la oración. Para que podamos estar firmes y también lo que dice aquí, que las quejas de esa nación llegaron a la presencia de Dios y Dios obró justicia. Y en medio de esa justicia, por causa de la oración de Abraham, Lot y su familia fueron librados. Mire qué lindo. Que en medio de lo que Dios esté obrando, eso sí, Dios nunca ejecutará un juicio. Primero, sin haber obrado misericordia, y lo otro es que nos guardará. Como guardó a Lot, dice, sácate a tus hijas, que viene el juicio. O sea, en eso sí siempre Dios nos va a guardar y nos va a proteger. O sea, en otras palabras, hay situaciones de la vida diaria que ni modo. Estamos aquí y no sabemos qué tendremos que enfrentar. Por eso es tan importante estar pegados del manto de nuestro Señor. Pero por otro lado, cuando hablamos de los justos juicios de Dios, la palabra es clara. Dios no va a tener al inocente por culpable ni al culpable por inocente. Lo que significa que si yo estoy viviendo una vida consagrada para el Señor, amén, y yo estoy viviendo una vida correcta delante de Dios y Dios ejecuta juicio sobre mi nación, Dios me dará la fuerza para yo poder enfrentar cualquier situación, pero me dará siempre la salida. Siempre dará una salida
a su pueblo y lo guardará. Siempre, siempre. Porque Dios no nos ha puesto para juicio ni para ira. ¿Ve? O sea que son cosas muy diferentes cuando hablamos de juicios, los juicios de Dios, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos del Apocalipsis, los juicios que faltan y demás. Y por otro lado, lo que es el enfrentar el día a día. Así que yo quiero que entendamos eso muy bien en ese sentido. Entonces, Dios en su amor y en su misericordia siempre va a estar a favor de su pueblo. Siempre. Y cuando vemos, por ejemplo, Moisés mismo, también Dios se le reveló. ¿Y qué le dijo? Yo sé muy bien que mi pueblo sufre mucho, porque los egipcios los han esclavizado. ¿Ok? Y él ha escuchado que el gemido de la gente, lo ha visto y va a procurar liberarlos. Y por eso le habló a Moisés para que ayudara a su pueblo a sacarlo de esa condición. Y ejecutó juicio sobre los egipcios. Y en medio de esos juicios vemos cómo Dios guardó a su pueblo en Gosén, los protegió mientras ejecutaba juicio sobre aquellos que obraron maldad sobre sus hijos. Así que, en medio de todo esto, no quiero extenderme más en esta introducción, pero sí que podamos estar conscientes de la necesidad de la oración, de estar bien con Dios para encontrar su fuerza y también en un sentido su protección cuando hablamos de sus juicios y cuando hablamos de que es parte de la vida cotidiana de nosotros en medio de este mundo caído, que podamos enfrentar situaciones dolorosas, no estamos exentos de ellas, ¿verdad? Pero pegados de Dios en esa vida de oración y fortaleza espiritual las podremos nosotros superar mucho mejor. Ahí es que está el punto de todo eso. Y siendo que eso es así, cuán importante es que yo pueda fortalecer cada día mi vida de oración. Entonces, cabe preguntar ahora, ¿cómo está tu vida de oración? Y como yo hablaba con una persona en consejería, mire, podemos coger estudios bíblicos, podemos sabernos todos los textos bíblicos que hablan acerca de la oración, podemos saber lo buena que es y aún así no hacerlo. O hacerlo, pero sabemos que no lo estamos haciendo como debe ser, o dedicarle el tiempo que debe ser, o lo hacemos por obligación. En fin, que sabemos muy bien que podríamos mejorar mucho mejor nuestra vida de oración. Y siendo que es así, pues es mi interés ver cómo podemos todos ir mejorando siempre nuestra vida de oración. Entonces, quiero compartirte algunas de las cosas que podríamos nosotros trabajar para ir mejorando en ese tiempo de oración. Entonces, como la oración no forma parte de nuestro estilo de vida, vivíamos sin Dios, sin hablar con Dios, resolviendo nuestra fuerza y todo eso, ahora nosotros acostumbrarnos a contar con Dios, a hablar con Dios, a presentar todo ante Dios, nos cuesta. Esa es la realidad, nos cuesta. Resolvemos mucho en nuestra fuerza y luego es que nos acordamos de Dios y todo eso. Entonces yo le hice una pregunta, que es la que te hago a ti. ¿Qué es la oración para ti? ¿Qué significa la oración para ti? Muy importante que podamos definir eso, porque en la medida que yo pueda clarificar que la oración no es un medio para yo conseguir que Dios haga lo que yo quiera, para yo entender que la oración no es el medio para yo convencer al Señor siempre de que me conceda mis deseos, o que la oración es un mecanismo que yo utilizo en la crisis solamente para buscar a Dios. Y todos empezamos así, mis amados, sin tener muy claro lo que es la oración. Y es en el camino que vamos aprendiéndolo, ¿verdad? Aprendiéndolo en eso. Entonces, ¿qué es la oración?
ese regalo hermoso que Jesús nos dio, porque es un regalo que de parte de Jesús. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, ahí Jesús le explica un poco más acerca de ese regalo y les dice cómo hacerlo, ¿verdad? Y en ese tiempo, ese acercarnos a Dios como Padre para que podamos nosotros tener esa comunicación directa con Dios y abrir nuestro corazón al Señor. Y poco a poco, en las clases que vamos a tener, vamos a ir entendiendo unos elementos que son muy importantes para mejorar cada día más y tenerlos presentes a la hora de orar, de tal manera que ese tiempo pueda ser muy bien aprovechado. Amén. Entonces, si tu vida de oración está en cero, ¿verdad? Pues lo importante es que yo pues lo reconozca y me disponga, porque hay una parte humana que nos toca. Hay una parte humana que me va a tocar a mí. Que me va a tocar a mí esforzarme. Entonces, en ese punto, ¿cómo yo me visualizo? ¿Qué yo quisiera? ¿No me interesa? ¿No tengo interés? ¿O realmente quiero? Eso es muy importante, porque mientras yo no me interese, pues no hay mucho por hacer. Pasará el tiempo hasta que nos demos cuenta de la necesidad de eso. Entonces, si por el contrario dice, no, yo quiero mejorar en mi vida de oración, lo que pasa es que no sé cómo, pues si tú estás en este otro bando de me interesa, si no te interesa, pues no hay problema, dale tiempo que va a llegar el día, no te preocupes, que te vas a acordar de esta clase y dices, ay, yo voy a ir, necesito hablar con Dios porque esto no hay quien lo aguante. Entonces, no, a mí me interesa. Pues si a todos nos interesa, ¿verdad? Yo le decía entonces, como está en ese desánimo y en esa cosa de no saber, vamos a empezar poquito a poco, donde tú puedas proponerte un tiempo X diario para orar, sean 15 minutos, y entonces esos 15 minutos o 10 minutos, 5 minutos, qué sé yo, lo que tú entiendas, tú puedas tener ese tiempo de oración, que ahora te voy a decir en qué consiste, ese tiempo de oración, y que no te metas como una camisa de fuerza, que tiene que ser en un cuarto a solas, que tiene que ser arrodillado, que tiene que ser de esta manera. No te metas eso en la mente, porque no va a funcionar, créeme que no va a funcionar. Sino que tú digas, bueno, pues yo voy a empezar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Fíjate lo que, un poquitito, ahí. Y no importa donde tú decidas, que si guiando, que si en la sala, que si caminando, que si, qué sé yo, donde tú mejor te sientas cómodo para hacerlo. Identifica eso y dices, bueno, 15 minutos lo voy a hacer de esta manera, como más cómodo tú te sientas. ¿Ok? Y luego, ¿qué voy a decir? Ahí es que está, ese puntito ahí. Entonces, en ese 15 minutos, yo te voy a invitar a que no ores por nadie, ni pidas por nadie, porque estás en un proceso de ¿qué? De tu fortalecer tu vida de oración. Así que vas a procurar ser lo más sincero posible, lo más honesto posible. En ese tiempo. Y antes que todo, pues pídele al Espíritu Santo que te ayude. El Señor permite que el Espíritu Santo, porque no le pedimos al Espíritu Santo, pedimos a Dios en el nombre de Jesús. Pídele al Señor que le permita al Espíritu Santo ayudarte a hablar con Él. Y por ahí, en esos 15 minutos, lo que te venga, sea sincera esa oración. No le pongas floreteo, no le pongas nada por que quede bonita, no. Pon tu corazón en esa oración. Ya sea que estás deprimido, que estás hastiado, que no quieres orar, pero que lo vas a hacer, que no sabes cómo hacerlo. Lo que venga a esa mente en esos 15 minutos. ¿Ok? Te lo propones ahí. Y eso, procura hacerlo los primeros 30 días.
Y va a haber algunos que lo puedes hacer y otros que no los puedas hacer. Pero en el camino, poco a poco. ¿Qué es lo que estamos tratando ahí? Pues de instalar ese hábito, esa costumbre primero. Y luego lo demás se irá añadiendo. Mira, créame que eso funciona. Yo, por ejemplo, por mucho tiempo quería añadir la oración en la noche con más tiempo, ¿verdad? Porque la tenía por el día y eso, pero como que se me hacía difícil por el cansancio, qué sé yo. Pero empecé, dije, voy a coger este lugar, este tiempo. Y después que me bañe, hago el tiempo de oración. Y ya tengo esa esquinita y sabe que ese cojín no se mueve. Puedo lavar el baño, arreglarlo y todo, y tengo ahí esa esquinita. Y esa esquinita es la esquinita donde yo después voy y hablo con el Señor. Entonces no me meto presión de cuánto tiempo, pero es mi momento yo le digo mi tiempo de desahogo. Entonces empecé a hacerlo así, unos minutitos, a veces rapidito, qué sé yo, hasta que hay momentos que tengo que es una cosa bella y me toma el Espíritu Santo en esa presencia y estoy mucho más tiempo, ha estado hasta 1 hora, pero eso es en el Espíritu, ahí. Y hay días que estoy mucho menos tiempo y demás, vas viendo. Y hay días que no he podido estar. Pero ya está que el hábito ya me hace falta. Pero ¿cómo empecé? Pues ahí batallando hasta que me fui acostumbrando. Entonces, tú ten ese lugar, es como un lugar específico, que no tiene que ser un lugar secreto, oculto y de jodillano, es como ese espacio que te haga, porque uno se acostumbra, hermano, uno se acostumbra. Que ya te haga falta ese momentito. Y tú dices, bueno, pues mis 15 minutos yo los voy a hacer caminando por la pista. Allí solita yo voy a hablar con el Señor. Pues lo voy a hacer echándole agua a las matas. Cosas así, cuando no hay esa, ¿verdad? Y entonces va a llegar un momento en que ese espacio te va a hacer falta. Ya está el hábito. Y confiamos en que el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a ir guiando. Lo que estamos es procurando que esa fuerza. Y luego entonces que pases esos 30 días y tú dices, mira, me fue bien, me gustó, vas a descubrir y te propones aumentar para el próximo mes 5 minutos más. Pues si eran 15, ahora lo voy a dar media hora o 20 minutos y tú vas a ir formando ese hábito hasta que sabes que forme parte de ti la oración, ese hábito. Y al formar parte de ti, tú vas a seguir creciendo en esa gracia y las oraciones serán mucho más intensas, mucho más eficaces. Pero empecemos una cosa a la vez. Cuando yo hablaba con esta vida, pues obviamente no había ni deseo de orar. Volver otra vez a esa vida de oración, cuando se ha descuidado, es bien pesado. Así que yo no le puedo pedir a ella que se ponga en unos procesos de intercesión, de poder, de autoridad. No, pero si no tiene fuerza ni para abrir la boca. Y pues mira, mi amor, empieza 5 minutos hablándole al Señor de tu condición, poquito a poco. No puedo pedirle más. ¿Qué le voy a pedir? Si no tiene fuerzas ni para hablar. ¿Me entiendes? Entonces empezamos poquito a poco. Lo mismo con la lectura de la Biblia, porque es que la oración no se puede desligar de la lectura de la Biblia. Entonces ahí, pues así como te propones 5 minutos, 15 minutos, proponte 5 minutos leyendo Biblia. Pero no es para estudiarla, no es para hacer un exégesis, sino simplemente leerla. Es como que yo necesito comer y si no como, me muero. Pues tengo que comer aunque sea alguito. Tú dices, tengo que comer aunque sea algo para sostenerme. Pues lo mismo. Trata de, aunque sean 5 minutos, hasta que se convierta en un hábito. Fíjese que esto es medular, sumamente importante para nosotros seguir creciendo en la gracia del Señor. Es importante. Entonces, no nos metamos presiones, no nos comparemos con nadie. Simple y llanamente, cada cual camine a su paso. Es importante, hermanos, que nosotros podamos, como dice aquí en la carta de Efesios, en el capítulo 6, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den
por vencidos. No se olvide de orar. Esta es la primera exhortación de las clases que seguiremos de la vida de oración. Sin camisa de fuerza, tratar de que ese espacio lo podamos disfrutar. Y luego en la próxima clase vamos a ver qué elementos son los que debemos tener presentes a la hora de orar para que pueda ser un tiempo lindo, bonito. Y vas a ir descubriendo y vas a ir disfrutando más esa vida de oración, como cuando yo le pregunto a los hermanos en las clases que le doy presenciales, bueno, hermano, ven acá. Cuando tú estás orando, hablando con Dios, ¿dónde está tu mente? Porque muchas veces estamos hablando, pero la mente está divagando. Esa oración no es efectiva. Vamos a educar esa mente a que se concentre en lo que estamos hablando. Y eso se te va a hacer más fácil si tú le pones el corazón. Si tú le pones el corazón. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a la presencia del Señor y te invito a que leas los salmos, léete salmo por salmo. Y tú vas a ir viendo los cambios de estado de ánimo del salmista. Y vas a aprender que no hay uniformidad muchas veces a la hora de orar. No hay un protocolo como tal. Porque cuando hablamos con el corazón, la oración siempre será diferente. Entonces vemos al salmista que hay días que está angustiado, que está triste, que está desesperado, que no siente a Dios, pero hay días que se siente bien alegre. Y una cosa hermosa, ¿qué aprendemos de eso? Y lo vamos a ir viendo. Que para que tú puedas mantenerte en ese tiempo de oración, cuando tú le hablas al Señor con el corazón, tú como que te conectas más, estás más enfocado, porque estás hablando lo que sientes. ¿Me estás extendiendo lo que te estoy diciendo cuando vayas a esos 15 minutos? Habla lo que sientes. Lo que pasa es que muchas veces yo escucho las vidas que no se atreven a decirle a Dios lo que siente. Mira, si Dios es omnisciente, hace rato que lo sabe. Como que hay un concepto de Dios Padre, como de miedo, de que me va a juzgar, de que me va a condenar. Así que hay importancia aquí de verificar cómo yo veo a Dios, cómo yo lo visualizo. Y si yo tengo dificultad con Dios para acercarme, porque estoy enojada con Él, porque no hizo lo que yo quería. O sea, tú tienes que identificar en ese momento que vas a orar, qué impide que yo pueda conectarme en ese tiempo de diálogo con Dios. Y muchas veces puede ser que sabes que pecaste y ahí no te atreves, pues trabaja eso. Confiesa tu pecado, pídele perdón a Dios, arrepiéntete, ¿me entiendes? Hay veces que es que estás cansada, no tienes fuerza. Pues en vez de seguir arrastrando los pies, párate ahí y di, Señor, dame fuerza. Yo tengo un cansancio que si yo me dejo ir por mí, yo no sigo orando. Ayúdame. Tú vas entendiendo, o sea, tú identifica tu estado de ánimo ahí. Tú identifica aquello que te puede, ¿qué?, impedir ese tiempo. Ay, Señor, es que tengo una preocupación, porque tú sigues tratando de orar, pero la mente tuya está en algo que te preocupa. Pues agarra eso si es motivo de oración en ese momento. Y Señor Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Mire, los otros días yo estaba en esa oración ahí. Y era una angustia terrible. Yo creo que era por alguno de mis hijos. Y yo me tuve que parar en la oración. Y yo decir, Señor, esto viene de ti. Porque era una cosa fuerte, era una tristeza, una angustia. Yo, Padre, tú me quieres decir algo, ponme la brecha por él. Pero no lo sentía. Yo, pues si es el enemigo, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, ya usted sabe, yo ahí agajando por los pelos, como yo digo. Y pude tener ese tiempo de oración tremendo. Después por el día me volvió otra vez la angustia y esa cosa. Y yo, pero
Padre mío, si es que ya yo eso, si fue el enemigo, se sujeta. Y yo tenía usted sabe qué, me duró todo el día y toda la noche. Yo, Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué es esto? Pues ¿sabe qué hice? Lo llamé. Yo, papito, ¿está bien? Que si está todo bien, para afuera, para corroborar bien y asegurarme. Yo, Padre, es el enemigo, porque este no eres tú. Entonces, para que ustedes vean que siempre hay cosas que pueden el enemigo tirar para estorbarte la oración, pide discernimiento. ¿Qué hizo Josué? ¿Eres de los nuestros o no? O sea, cualquier cosa que estorbe, porque el enemigo no quiere que oremos. Entonces uno pide, y cuando esa lucha sigue, yo, Padre, dame discernimiento, dame entendimiento. ¿Qué hago? Yo voy, llámalo para que te asegure. Yo voy, aquí voy. Y ¿sabe qué? Todo estaba en paz. Y yo dije, pues no me equivoqué, era el enemigo. Y había que resistirlo. Dice la palabra, sométete y resiste. Y resiste, muchachos. Estuve, sabe que desde las 8 de la mañana en esa resistencia, yo creo que casi hasta las 9 de la noche. Resistiendo. Y yo, Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué es esto? Y hay veces que en esa resistencia pues se va solo. Y hay veces que he tenido que enfrentar lo que es para que se vaya. En fin, que el Espíritu Santo siempre te va a guiar. Lo importante es que en ese tiempo que vayas, si lo ves como una carga, pues ahí mismo dices, Señor, ayúdame. Porque es que no me gusta orar, es la verdad. Enséñame cómo hablar contigo. Es que yo te siento distante. Lo que tú identifiques que esté bloqueando ese tiempo para hablar con el Señor. Cuán importante es que nosotros podamos ser, la primera cosa que vamos a ver en la próxima clase, ser sinceros con Dios, que lo vamos a ver más en detalle. Lo que sea, Señor, no tengo deseos de orar. Estoy cansado. Lo que yo quisiera es esto. Y ya de por sí, como yo le digo siempre, ya estás orando. Si estás hablando con Él, le estás diciendo que no quieres orar, eso es una oración. ¿Me está entendiendo el punto? A veces no creemos que es una cosa de otro mundo. Y ya empezaste a orar con tu corazón. Y si eso fue lo que hablaste ese día, amén. Ya Dios lo escuchó, ya Él te va a ayudar. Y te irá dando la fuerza. Y te irá enseñando cómo acercarte. Porque es importante que tenemos días en que sentimos que esa oración fluye, esa presencia tremenda, y hay días que parece que uno está en un desierto, y Dios lo permite, porque ese es el entrenamiento del Espíritu Santo, y nos enseña también a nosotros esforzarnos para buscar de Dios, de esa presencia, y enseñarnos a no vivir por lo que sentimos, sino por lo que creemos, que eso es algo muy importante también. Ay, pues que si yo no sentí nada, pero es que nosotros no vivimos por lo que sentimos. Hay días que yo hablo con el Señor normal, aquí y allá, leo la palabra y todo muy normal y no se sintió nada, pero yo creo que Él me escuchó, yo creo que Él me habló por la palabra y nos fuimos, ¿me entiende? O sea que poquito a poco vamos a ir aprendiendo toda esta belleza con la ayuda del Señor, así que, sabes, recuerda muy bien esto, procura identificar ese espacio, ese tiempo, cómo, dónde y cuándo, lo decides tú. Lo que vas a hablar, háblalo con el corazón y vas a ver una gran diferencia cada día en tu vida. Lo importante es lo que dice aquí Efesios, el capítulo 6, que hoy estamos viendo, ¿verdad? Que no se olviden de orar. Lo importante es que no te olvides de orar. De tal manera que encontramos en Jesucristo las fuerzas, dice, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. ¿Y cómo nos las da? Mediante ese tiempo de oración en su presencia. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga grandemente. Ya saben que tienen esa asignación pendiente. A mí me gusta, como le digo siempre a las hermanas, tengan su libretita, porque lo que Dios ministra a mi espíritu yo siempre lo escribo. Lo que leí en esos 5 minutitos, no importa, yo lo escribo. Amén. De tal manera que podamos reforzar nuestra vida de oración para poder tener las fuerzas y poder enfrentar los tiempos que estamos viviendo, tanto a nivel personal y también nosotros ponernos en la brecha aquí, como hizo esta generación que clamó a Dios en medio de su condición como nación
y Dios escuchó el clamor, descendió y obró. Que también tomemos ese tiempo de oración, aquellos que estamos más fortalecidos en el Señor, para ponernos en la brecha por aquellos que están empezando, para que puedan fortalecerse en su vida de oración, y orar por nuestra nación para que Dios obre, tenga misericordia de nosotros, que nuestras quejas lleguen a su presencia en el bendito nombre del Señor. Y también oremos por todos aquellos que están en medio de este tiempo enfrentando todas estas pérdidas tan trágicas, todo este dolor que honestamente es difícil uno hacerse de la vista larga, sino también presentar todo este dolor ante el Señor, y que Dios en su misericordia se incline y obre en favor nuestro y nos tornemos a Dios. Que en medio de tanto dolor y de tanta crisis, en vez de alejarnos de Dios, reconozcamos nuestra necesidad de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia y en nuestra nación. Que Dios me los bendiga a cada uno. Seguiré orando para que Dios nos siga fortaleciendo, no decaigamos, no traigamos desesperanza. En Dios siempre hay esperanza. Dios siempre abre un camino donde no vemos ninguno, y todo ha de obrar para bien. Esa es la manera en que debemos ver las cosas en medio de estos tiempos. No decaigamos y, sobre todo, consolémonos los unos a los otros, animémonos con la ayuda del Señor. Que Dios me los bendiga abundantemente en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén.